¿qué tal? Muy buenas tardes, un gustazo saludarles, mi nombre es Ariana Rojas y en esta ocasión tengo el honor de presentarles, híjole, una historia que ¿qué les cuento? Es sobre nuestro bello barrio de San José, en donde se encontraba situado uno de los más importantes y famosísimos mesones desde los años de la Revolución hasta la fecha. Con eso les digo todo. Estamos aquí para contarles una historia muy padre. En esta ocasión nos encontramos en la casa de Doña María de la Cruz Ramírez. Doña Mari, mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación, por la aceptación aquí en su casa. Y pues bueno, díganos un poquito sobre esta historia famosísima del mesón. Cuéntenos, ¿qué es el mesón? Bueno, el mesón era un paso de arrieros que venían de Tuzla a hacer compras a Puebla y de regreso. Y acá se quedaban todos los comerciantes que venían de Tuzla, de Tezuatlán, con tejocotes, con duraznos, con todo eso. Y el mesón era grande porque venían con sus burros. Y luego venían los que traían sus correos de Tlacayopan en mulas. Y así se fue progresando. Y así venían de Tamazulapa, pasaban para dejar pan de Tamazulapa acá y recoger tejocote de lo que venía de allá para acá. Ah, bien, doña Mari. Entonces, como por lo que usted me dice, el mesón era como el paso Ajá. de comerciantes de los diferentes pueblos cercanos a Guajuapan. ¿Cómo es que usted empieza o surge esta historia de este famosísimo mesón aquí en San José? ¿Desde qué año? Bueno, yo no me acuerdo del año. Yo me acuerdo que era yo muy niña y estaban mis tres tías yo ya no conocía a mis abuelitos que me compraron esta casa. Mi abuelito era Ignacio Ramírez Guevara, dependiente de Tuzlancingo. Vino a adorar el templo a Tezuatlán. Ahí conoció a mi abuelita Altagracia Sánchez y se vinieron para acá y acá compraron y empezaron a progresarla. Ah, bien, doña Mari. ¿Usted recuerda o algo que le hayan comentado sus abuelos, cómo era, pues, toda esta parte del terreno en la que ellos habían comprado? No sé qué tanto abarcaba, dónde colindaba. Bueno, colindaba casi cerca de San José. Ahí se le vendió a una señora llamada doña Paula. Y luego ahí se vino vendiendo otras dos partes por el temblor del 80. Y de este lado, en la esquina, vivían las señoritas Guevara, hermanas del maestro Guevara. Ah, bien, bien, bien. ¿Cómo era que aquí se volvió en ese lugar en donde se podían instalar los comerciantes? ¿Cómo funcionaba? ¿Había un pago para que se quedaran? ¿Cómo era todo eso? Bueno, de este lado eran unos corredores de palma para los burros y de este lado eran corredores de teja y de tejamanil. Ahí dormían los dueños de los burros y de este lado los burros. Ah, bien. ¿Tenía un costo el hecho de...? En aquel entonces eran 5 pesos, 10 pesos, 3 pesos por los burros y 5 pesos por las personas. Y cuando venían mulas de Tlacayopan eran 10 pesos. Ah, bien, entiendo. Entonces, aquí únicamente venían, daban su cuota por burro y por las personas que vinieran y se podían quedar todo el día, toda la noche. Y dormían y cargaban y al otro día se iban. Ah, ya, comprendo. Bueno, ¿alguna anécdota que usted pueda recordar sobre, no sé, ciertos comerciantes o qué es lo que vendían?
Concha compraba zacates y les vendía a los burros. Mi mamá les vendía café y les cobraba. Ya mi tía Ermesta no, porque eran más chicas y ella se fue a vivir a México como enfermera. De lo demás, francamente, ya vino mucho después, porque con el temblor se acabó todo y quería yo cerrarlo, pero como eso era recuerdo de mis antiguos, ya no quisieron que yo cerrara el mesón. Entiendo. Entonces, por lo que usted me cuenta, toda esta parte del mesón es una tradición familiar. Sí, es una tradición familiar. Ay, mire, qué bonito. Digo, la verdad es que aquí en nuestra tierra, en nuestro barrio, tenemos pues bastante cultura, bastante historia. ¿Usted recuerda cómo eran los alrededores? ¿Las calles eran las mismas? ¿Cambiaron algunas cosas? Pues cambiaron muchos dueños. Antes, acá enfrente, estaba lo que ahora es AOP. Antes lo que pavimentaban eran las carreteras. Decían la residencia de Saoc y el mercado estaba enseguida. Antes de los 60 pues era un mercado de teja. Ahí yo, ya de ahí nada más me acuerdo yo. Y también había varios mezquites. En este mezquite, francamente, yo me acuerdo que mi papá adoptivo, Miguel Niño de Rivera, fundó el partido del PAN. Ahí están las fotografías en el despacho de mi hijo Jaciel. Ah, de modo que también aquí tuvo mucho que ver pues el tema político, o sea, tiene bastante historia este lugar. Mire, que qué interesante, la verdad es que sí estoy sorprendida de todo lo que ha pasado durante estos años. Me queda claro que esto viene como aproximadamente desde 1800 a la fecha que existe este lugar. Y hoy en día, doña Mari, ¿todavía utiliza este lugar, su casa, como mesón? Pues por unos comerciantes, pero ya no traen burros, porque ya no se acaban los burros, ahora vienen en camión. Vienen los de ¿cómo se llama acá? Cihuatlancillo, cerca de Orizaba, que traen plantas. Y luego los de Casimón, Zahuatlán, niños que vienen a vender también sus cosas. Otro se llama Don Yerberito, que viene de Yupunicoco, adelante de Fusahuaca. Y luego Don Amaquitas, que trae hamacas de Guerrero. Y luego Don Tiquio, que también viene de Guerrero. Y ahora con la pandemia no vinieron muchos, Claro. porque venían otros de Olinalá Guerrero, que traen sus calitas y guacalitas y todo eso, pero ya no vinieron por la pandemia. Sí, entiendo. Y bueno, me sorprende porque ya bastante tiempo, ya bastantes cambios. ¿Y cómo es que usted sigue con esta tradición? ¿Es algo que le heredaron? ¿Es algo que usted toma con mucho amor? Y Pues sí, exactamente, con mucho amor, porque por cierto ahí tengo a Don Cucharero, uno que trae cucharas, que vienen de Tetela de Ocampo, que trae cucharas, y Don Mandilero, que viene de Tehuacán, Don Estropajero, que también viene de Tehuacán. Bueno, ya no vienen acá de los ranchos, vienen de lejos. ay, mire, pues está increíble su historia. Doña Mari, pues muchísimas gracias por estos datos que usted nos da, pero también creo que en esta ocasión nos acompaña uno de los hijos de Doña Mari, que es uno de los hijos del medio, quien también nos va a contar pues grandes datos y grandes anécdotas que se han transmitido de generación en generación, pues de esta increíble. Doña Mari, pues le agradezco bastante el espacio y el tiempo. La verdad es que todo esto a mí pues me llena mucho de emoción saber sobre las historias que hay aquí en nuestro bello barrio de San José y que usted misma pues puede constatar porque lo vivió. Le agradezco mucho, doña Mari, y ojalá estemos muy pronto otra vez con usted platicando. Muchas gracias a usted, le agradezco bastante.
Gracias. Y pues ahora nos encontramos con el licenciado Saúl Martínez Ramírez, uno de los hijos de la señora María Ramírez, quien nos va a contar un poquito sobre todas estas anécdotas o recuerdos que él tiene sobre el famosísimo Mesón Mixteco. Licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto estar aquí con usted. Igualmente. Platíqueme, ¿qué es lo que usted recuerda? ¿Qué anécdotas le han contado sobre el mesón, que ya es una tradición familiar, si bien lo entendí? Sí. Bueno, mira, de hecho lo que yo sé es que, por ejemplo, Guajuapan era un paso de los arrieros entre la costa de lo que es Tlahuaca, Utla, hacia la zona de Tehuacán. Y el punto intermedio era Guajuapan, por eso había varios mesones. Y las personas que venían, los arrieros, venían con burros. Y en esos lugares llegaban a descansar. Y ahí se les proporcionaba mi abuela. En ese entonces, me acuerdo todavía que vendía rollos de zacate para los animales, que los descargaba. Y vendía café. La mayoría de los mesones eran casas muy grandes que daban de lado a lado, de cuadra a cuadra. Por ejemplo, la casa de aquí de mi mamá colindaba pegado a San José. La casa de allá del otro lado igual. La de enfrente, esa colindaba hasta donde están. Aún todavía colindan pegadas las dos casas al Club de Leones. Son muy grandes esas casas. En esta calle había dos mesones. Era y adelante ahorita donde está se paga una televisión por cable. Se parecían estos dos mesones mucho, porque en ambos mesones adentro, como entrando a la mitad, habían dos mezquites muy grandes, que actualmente todavía existe en ese ya no. Y al fondo habían unas palmeras. En ese entonces se decía que en uno de esos mesones, donde estaba un mezquite, no sé cuántos pasos hacia esas dos palmeras, que en las dos mesones había dinero enterrado, pero nunca supimos. No, pues como para ir a ver si todavía está el dinero enterrado, ¿verdad? Sí, pero sí, no se sabía bien si era en este o era en el otro. Pero los mesones por eso surgieron, por la cuestión de los arrieros. Y muchos de esos mesones eran casas que los alquilaban precisamente para eso. Ah, ok, yo entiendo. Entonces, de manera que todo esto pues era un paso para los comerciantes, ¿no? De paso a paso, de frontera a frontera. Sí, así casi es. Mire nada más, no, la verdad es que qué interesante. Y por ejemplo, ahorita usted me dice que estos lugares en donde se podían hospedar y descansar o dejar pues su material o incluso sus burritos, que eran lo que se transportaban, medían bastante de terreno. Aquí en el mesón familiar, ¿cómo eran las dimensiones? ¿O de dónde a dónde Bueno, de hecho de este lado está el Callejón de Urrutia. Del Callejón de Urrutia colindaba casi con Aquiles Cerdán. Nada más lo que separaba era la pura casa, la de la esquina. Y sobre Reforma, a 5 o 10 metros de la iglesia de San José. Así era la casa de mi abuela. No, pues era bastante grande, bastante extenso. Sí. También me comentaba su mami que anteriormente, bueno, entre las pláticas que tuvimos por ahí, ¿verdad? Anteriormente lo que es el callejón, ya ahorita ya es una calle, igual han cambiado como que cosas alrededor. No sé usted qué nos pueda comentar sobre algunos detalles que recuerde. No, la mayoría de las casas eran muy altas y de adobe. La mayoría de todas las casas, solamente la del Callejón de Urrutia, eran las que tenían enfrente, que eran casas todavía de teja o palma. Ya con el tiempo pues fueron cambiando y fue mi abuela vendiendo y fueron cambiando las casas, pero la mayoría de las casas eran de adobe y eran muy altas y eran muy grandes. Y por eso se metía adentro, había espacio muy grande para meter 15, 20 burros. Ah, o sea, de manera que ahí tenían un espacio especial para fondo, para todo. Bien. Y de lo que usted todavía logra recordar desde su infancia, ¿cómo es vivir en un mesón? Porque la verdad es que
Esa espinita la tengo. ¿Cómo es vivir en un mesón? Híjole, haga de cuenta como en las películas de los 40, 50, que se ve el zaguán muy grande, que entran los caballos, ya está una fuente, y pasa entonces, y desde temprano pues se levantan las personas porque ya se van, ellos se levantan a las 3, 4 de la mañana, se levantaban a preparar sus burros, a cargarlos para poderse ir hacia Tehuacán. Y en la tarde cuando llegaban, ellos llegan aproximadamente llegaban como eso de las 5 o 6 de la tarde, a descansar, a montar sus burros, a darles agua, a que descansen, a darles pastura. Y era mucha gente la que venía pues con los burros. Y mi abuela les proporcionaba petates para que ahí descansaran. Licenciado Saúl, me comentaba su mami que hasta hoy en día sigue funcionando pues este mesón, que es una tradición familiar. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Pues sí, hasta actualmente sigue funcionando el mesón. Es casi, pudiera decirse que el único que queda. La cuestión de que empezaron a extinguirse no es tanto por los hoteles, sino porque ya la mayoría de la gente pues ya no utiliza burros, ya la mayoría ya están las vías de comunicación, todo por medio de camionetas y toda esa cuestión. Actualmente sigue el mesón funcionando y vienen todavía personas a quedarse. Hubo 12 cuestiones en las cuales estuvo a punto de cerrarse. Fue en la cuestión del año del 80, con el terremoto que fue fuerte aquí en Guajuapan. Los grandes corredores que estaban aquí en la casa se cayeron. Y al caerse ya no había en dónde se quedara. Y empezaron a dejar de venir los arrieros o las personas que venían a quedarse. Mi mamá intentó quitarlo. El que no quiso fue mi papá, porque mi papá es de adelante de Miahuatlán, y de su pueblo a Miahuatlán también le tocaba, él fue arriero, y trasladaban lo que es el café, zona cafetalera, y por esa cuestión igual por burros y todo, y mi papá dijo que no, que mejor se siguiera manteniendo el mesón. Por eso actualmente todavía se mantiene. Hay personas todavía que vienen y se quedan. Por eso todavía mi mamá lo mantiene, porque las personas a veces no hay dónde quedarse. Sí, claro, digo, pues como comenta, ¿no? Su esposo pues estuvo como que en este rollo y entiende perfectamente lo difícil que es pues ir de un lugar a otro, el dejar sus cosas, el descansar, sus animalitos, sus medios de transporte, como se movieran o se muevan hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, así es. Eso influyó bastante, me imagino yo. Bueno, pues, licenciado, muchísimas gracias. La verdad es que se me hace súper padre, se me hace súper interesante y me emociona saber que haya tanta historia en un solo lugar. Y ojalá y no sea ni la primera ni la última ocasión que podamos estar aquí platicando. Estamos para servir. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, amigos, pues es así como concluimos esta entrevista, pero más que entrevista, esta historia con estas anécdotas que aquí en el barrio de San José, desde la época de la Revolución, existe este famosísimo mesón, uno de los grandes y principales mesones que mucha gente no sabía, no conocía, incluso pues nunca había escuchado el término, y pues ojalá y sigamos sacando más historia de esto. Es un gusto, que estén muy bien y hasta la próxima.